Hola, hola, un saludo a todos ustedes, a los amigos de Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Aquí estamos nuevamente en una tertulia de amigos, en charlas bíblicas, para tocar temas de actualidad conforme a la palabra de Dios. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Y me acompaña en este momento nuestros amigos Carlos Reich. ¿Qué tal? Un placer. José Luis Sanz. Gracias, mucho gusto. Y el que les habla, Alejandro Salcedo. Bienvenidos nuevamente cada uno de ustedes. El tema propuesto para que lo expongamos en esta tertulia es la justicia social y el llamado de la Iglesia a la compasión. Vamos a casi que a tocar dos temas, pero que tienen mucho que ver. La Biblia nos insta a nosotros a buscar y mostrar compasión hacia aquellos que sufren y están pasando por alguna calamidad o necesidad. Voy a leer Isaías 1, 16 y 17, y dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Pero se podría discutir también con respecto a la justicia social. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar justicia social y mostrar compasión por los demás. Pero hay en los gobiernos un lema de justicia social, pero no sé cómo se está comprendiendo, no sé cómo se está trabajando, y no sé si es realmente justicia social lo que se está llevando a cabo, Carlos. Tendremos que entender que una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa lo que dicen los políticos, Muy bien. Tanto de derecha como de izquierda, y la Biblia no es ni de derecha, ni de izquierda, ni medio pensionista. La Biblia es la palabra de Dios, y Dios, para que nos demos cuenta, Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Bien. O sea que, porque yo he escuchado a gente que dijo: Jesucristo fue el primer comunista. Uh-huh. No mezclemos. Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo, ni de izquierda, ni derecha, ni de nada. Si partimos de esa base, vamos a partir bien. Si no, vamos a desconceptuar las cosas hasta caer en el error de la teología de la liberación, quienes, por defender ciertas ideas, se han aliado con movimientos terroristas, movimientos que han asesinado gente. En tu país, donde yo me crié, en Argentina, me acuerdo de gente de fe o gente de Dios, entre comillas, que por seguir ideologías o premisas de la teología de la liberación, empuñaron armas para defender ciertos principios, y olvidándose de el no matarás. Así es. No se contradice, Dios es uno. Dios no tiene esquizofrenia. Uh-huh. Que hoy dice una cosa y mañana dice otra. La Biblia dice: yo, Jehová, no cambio. Entonces, para que entendamos todo esto, tenemos que entenderlo bajo el concepto de mi reino, el reino de Dios, no tiene nada que ver con los conceptos políticos de este mundo. Primero. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, la Iglesia, como reflejo de Dios, tiene que manifestar el corazón de Dios aquí en esta tierra. Y si el corazón de Dios es que atendamos a la viuda, al huérfano, al desprotegido, habla de la viuda y del huérfano haciendo énfasis, porque verdaderamente en aquella época, por cuestiones sociales y culturales, eran las personas más desprotegidas. Hoy en día las viudas tienen la pensión de viudedad. En aquella época no había esas pensiones. El huérfano, cuando no tenía una familia, terminaba como esclavo o terminaba en las calles. Uh-huh. Entonces, hablaba de las personas más vulnerables,
de la sociedad. Y tanto es así que en la Biblia dice que la verdadera religión es atender al huérfano, a la viuda en sus necesidades. Pero también habla el Señor, porque la pregunta tuya fue, ¿los gobiernos están haciendo verdadera...? Es que ellos se han apropiado de ese término, que realmente la justicia social es del reino, ¿no? Bien, ahora tenemos que entender y movernos a compasión. Uno no se puede mover a compasión si no tiene el amor de Dios. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a prostituir y en nombre de esa compasión someter a otros, esquilmar a otros y quedarme con ese fruto de esa compasión, que lamentablemente hasta gente de fe lo ha hecho. Vaya, así es. Entonces, tenemos que entender una cosa, porque no podemos engañarnos, si no nos autoengañamos como cuando jugamos al solitario y hacemos trampa. Entonces, no podemos autoengañarnos. La Biblia es muy clara en ese sentido. Y es clara también, por ejemplo, en delimitar quién es verdaderamente el necesitado. Porque el necesitado no es el que... La Biblia dice, el que no quiere trabajar, que no coma. Entonces, si la ayuda social es para alguien que tiene en su corazón es vago, la Biblia dice directamente que no coma. Y en cuanto a las viudas, dice, presta atención, creo que fue el apóstol Pablo que dijo, que se sostenga a las viudas, que no se olvide de eso, que la iglesia tenga que sostener a las viudas, que verdaderamente sean viudas y que no tengan hijos que las puedan sostener. Si tienen hijos, que los hijos se hagan cargo. O sea que a ese concepto de justicia social le pone unos parámetros de verdad, no de falsedad, de verdad. Entonces, y pone una carga en cada uno. A los hijos se tienen que hacer cargo sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. José Luis, estamos haciendo un paralelo entonces en este sentido de los que se apropian del término de justicia social y últimamente movimientos políticos están con el problema del asistencialismo, es decir, tiros humanos que nosotros le damos y lo están disfrazando de justicia social, pero lo que dice Carlos es que lo que estamos es alimentando a los vagos. ¿Por qué ese chip de justicia social se está metiendo, introduciendo en el mundo y también en la iglesia? Hay algún concepto, alguna cosa que me gustaría simplemente sacar al aire. La justicia, ¿qué son? ¿Leyes escritas o nacen de una persona? La justicia auténtica no son leyes escritas. No, porque el que sea un violador va a escribir leyes que a él le beneficien para seguir violando. El político corrupto, como hay en España, hizo leyes para tener cautiva una de las regiones de España, como Andalucía, pagando dinero para que la gente trabajara 4 días y otro tiempo, y así ganaron votos. Entonces, las leyes, la justicia no es una ley escrita. La auténtica justicia nace y viene de una persona. Ahora, hay 2 tipos de personas que pueden sacar leyes. Los hombres y mujeres, pero antes de los hombres y las mujeres está Dios. Todo hombre y mujer que no está bajo el reconocimiento de la autoridad de la santa palabra de Dios, que es la que va a juzgar a los políticos de la eternidad, todo el que se sale de ese manto, la justicia que haga será una justicia contaminada, interesada e incitando y apoyando el pecado. Todos sabemos la cantidad de clubes nocturnos que hay en la carretera, donde padres de familia se dejan el dinero, donde hay tratas de blancas y tal, pero no se cierran.
La gente, las feministas chillan por el tema en las calles de que a la mujer hay que defenderla, pero no confrontan toda la publicidad machista que hay cuando se anuncian coches, perfumes y tal, porque hay intereses económicos. ¿Por qué? Porque la justicia que hace el hombre contaminado por el pecado de sus intereses será siempre para su favor. Ahora está la justicia divina. Esa es la perfecta. Porque como dijo Carlos, Dios no es político, no tiene amnesia, no, Él es perfecto. Él es el que nos da la auténtica justicia. ¿Y cuál es la auténtica justicia? La revelación que Él nos ha dado en su palabra. Que cuando tengamos que legislar, lo hagamos conforme a la santidad, a la honradez y a la honestidad y a la no violencia. Que cuando tengamos que implantar justicia, no nos vendamos a multinacionales o a intereses políticos. Europa sacó una ley que prohibía a ciertos personajes, está escrito en la ley, que no podían pisar Europa o tenían que ser detenidos. Y en estos días Europa ha saludado y recibido con honores a una persona que según las leyes escritas tenía que haber sido detenida, de Venezuela. Entonces, la justicia es social. Si aplicamos la justicia de Dios, y no estoy hablando de una ley tipo Corán, de cortar manos, de burkas, no estoy hablando de la justicia auténtica de Dios, el mundo funcionará. De hecho, cuando Jesús comienza su ministerio, plantea la justicia del mundo. Dice, bienaventurados los que lloran, porque yo voy a darles consolación. Porque Dios ve que la justicia del mundo está totalmente contaminada. Hace unas leyes, pero luego se cambian, se interesan. En España tenemos este problema. Las leyes dicen que nadie puede dividir el país, pero esa ley se ha saltado por el aire del gobierno, ha hecho otras porque le convenía a él. O sea, las leyes que dicta el hombre siempre son contaminadas y malas. No hay ni un solo político bueno, ni en España ni en ningún lado del mundo. La justicia social siempre vendrá de Dios. Por eso, si lo que buscamos hablamos de justicia social, tenemos que buscar que el pueblo, que los dirigentes crean en Dios. Y la justicia social, acercarla lo mayor posible a lo que es la palabra de Dios. Porque las leyes son letra, pero el que dicta la justicia es una persona. Si es de Dios, será perfecto. Y nosotros tendremos que aprender a pedir perdón cuando no somos justos. Pero como vengan las leyes de los hombres, ahí está la prueba. El movernos a compasión y la justicia social. Y se está disfrazando todo este tema de justicia social y compasión con una bandera social, una bandera socialista, ¿sí? Voy a remitirme a Latinoamérica. Latinoamérica, el 80%, si no más, de la población es de bajos recursos, ¿sí? Muy pocos son de altos ingresos. Y aparece un caudillo, aparece un Mesías que promete en cualquier país de Latinoamérica justicia social. Y la justicia social la interpretan como quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Con un 80% de personas que no tienen, ellos saben que ese discurso de justicia social les va a dar las votaciones para poderse ubicar y sentar en la silla del poder. Y efectivamente lo que hacen es patrocinar a los que, no a los de escasos recursos, a los que realmente no trabajan, imponer impuestos a las empresas que dan empleo y los envenenan, a los empleados los envenenan diciendo que usted está trabajando y haciéndole dinero a otro para que se rebele y las empresas salgan de los países donde están produciendo y están brindando empleo. En ese sentido, estamos utilizando la justicia social como caballito de Troya para poder introducir otras cosas.
No cabe duda. Y aparte, el mismo concepto que tú nombrabas, mientras hablabas me acordaba de Robin Hood. Entonces, hemos idealizado románticamente Robin Hood, pero nos hemos olvidado de que un pecado no tapa otro pecado. Ujú. El pecado de el sheriff de Nottingham, de Sherwood y todo eso, el pecado, la maldad, no podía ser tapado por el pecado del robo. Entendamos esto, en el reino de los cielos, si tú quieres que ver las cosas a nivel natural, bien, perfecto, esta tertulia no es para ti. Ujú. Esta tertulia, o por lo menos lo que yo entiendo, es ver qué dice Dios a través de la palabra del reino de los cielos. Entonces, el concepto de Robin Hood, le quito a los ricos para dar a los pobres, no es un concepto bíblico. El concepto es, eduquemos al rico y exhortémoslo. Exhortarlo es animarlo a que tenga temor de Dios para que comparta con el pobre. Eso es lo que hace el Señor. De hecho, las leyes que estableció, porque hemos nombrado el Nuevo Testamento, pero ya en el Antiguo Testamento Dios había establecido que, por ejemplo, ninguna propiedad era a perpetuidad. El famoso jubileo, del cual viene la jubilación, viene del jubileo, era cuando se liberaba, ni tampoco nadie era a perpetuidad esclavo, sino que había modo de rescate, ni tampoco, para que nos demos cuenta, si tú plantabas en tu propiedad, no podías cosechar el 100% de lo plantado, porque tenías que dejar una parte para los pobres, para los que venían. Ya Dios en el Antiguo Testamento había pensado en el extranjero, había pensado que teníamos que cuidar al extranjero, al que verdaderamente es extranjero, el que sale, porque fuiste extranjeros en Egipto, le dijo al pueblo de Dios, al pueblo judío. Entonces, pero el pueblo judío fue extranjero en Egipto porque tuvo que huir de una gran hambre, pero en Egipto trabajó. No tuvo prebendas, no porque estaba José ahí, que era la mano derecha del faraón, sí, le dieron una buena tierra, pero tuvieron que trabajarla. Entonces, a lo que voy es, no confundamos lo que Dios dice con lo que proponen los hombres. Muy bien. Porque en Isaías dice, así como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos de tus caminos y mis pensamientos de tus pensamientos. Esa distancia sideral hay entre el corazón de Dios y el corazón de los hombres. Lo que piensa Dios, lo que piensan los hombres, lo que verdaderamente dice Dios, de lo que dicen los hombres. Entonces, la justicia social, claro, de hecho nosotros tres estamos, a ver cómo puedo decir, nosotros tres venimos del ámbito eclesiástico, de iglesias. Así es. Nosotros tres venimos a servir a Dios, a una ONG que básicamente trabaja por la obra social. Entonces entendemos los dos mundos, estamos entendiendo los dos mundos. Así es. Entonces entendemos lo de la justicia social, entendemos que es algo de parte de Dios, y lo que no queremos es que verdaderamente el amor de Dios manifestado a través de su iglesia para llegar al pobre y al necesitado quede enlodado por la política. Qué bien. Qué bien. José Luis. Hay algo que tú hablabas antes de que se entiende como justicia social quitar al rico para dar al pobre. Y esto va en contra del Evangelio, porque esto nace de corazones fuera del orden de Dios que veían al hombre como un enemigo. Dios nunca ve a los hombres como enemigos. Nos ve, dice la Biblia, que Jesús miró al mundo y vio que éramos como ovejas sin pastor. Somos gente, todos, pecadores, que necesitamos dirección de Dios, y viene a través de la palabra de Dios, que ahí está la justicia espiritual, social y económica. Entonces, y Cristo habló de una parábola tremendamente fantástica, cuando habló de los talentos, de alguien que repartió su capital y dio la oportunidad a todos. Y resulta
que cuando viene a recoger, uno que era un vago no hizo nada, otro que era más o menos mediano dobló parte, pero otro dobló mucho más que los demás. Y entonces al que no hizo nada, se le quitó ese talento y se le dio al que haya producido mucho. ¿Qué necesita un país para que pueda ser próspero? Lo que necesita es que haya gente al frente que sepa usar limpia y equitativamente las riquezas y el dinero del país. ¿Por qué? Para que lo multipliquen para beneficio de los demás. Así es. Porque la Biblia dice que si el hombre ama el mal de todo, lo que produce todos los males es el amor al dinero. De ahí nace la corrupción. Porque las ideas de justicia social de muchas tendencias políticas es simplemente ganar al hombre a través de subvenciones, de dinero. ¿Cómo que nuestros jóvenes, tenemos una sociedad juvenil fantástica en España? Tenemos un nido, o un nicho, o un grupo de jóvenes que se están dejando la vida en laboratorios y descubriendo cosas fantásticas. Esos jóvenes no necesitan 500 euros para gastárselos en entradas de cine. Ellos llevan años pidiendo subvenciones para poder seguir estudiando. Esos hay que ayudarles. No dar a la masa de jóvenes que muchos no quieren hacer nada, o que consumen drogas, o que lo gastan en pornografía o en los fines de semana, porque no van a producir nada. Entonces hay que saber, como cristiano yo no estoy en contra de ayudar, y de hecho ayudo, o de dar al que necesita, pero sí discernir a quién hay que dar, porque el que sabe manejar los talentos los va a multiplicar para beneficio del país. Y ya para no hacerme más, otra de las cosas que ocurre, yo vengo de una región ahora, de Canarias, allí se da un fenómeno muy curioso, y no quiero que nadie se ofenda. Todo el mundo pide subvenciones, porque todo el mundo pide ayuda, pero es tremenda la lucha que tienen los autónomos que están dados de alta y empresas legales con un nicho tremendo de economía sumergida, que es de gente que no quiere asegurarse en ningún lado, que está cobrando subvenciones porque están en el paro o no tienen, y luego en locales cerrados tienen montados talleres de mecánico, se anuncian como electricistas, y todo economía sumergida. Eso es lo que hay que quitar también. Eso es justicia social. Claro. Al que trabaja, al que se esfuerza, al que arriesga, hay que ayudarle, hay que apoyarle. Al que no quiere hacer nada, ¿cómo le vas a dar talentos? Yo he conocido personas mayores que han tenido varios hijos, han tenido ahorros, y a uno de los hijos ha salido, como se suele decir, un bala perdida, y han tenido la mala idea de ayudar al malo para ver si se mejoraba. Y han llorado porque han gastado todos sus ahorros y el hijo no ha mejorado. No ha mejorado. Ha gastado todo. ¿Por qué? Porque no quería trabajar, no quería producir. La justicia social, según el Evangelio, según lo que ha dicho nuestro hermano Carlos, y lleva toda la razón porque está en la Biblia, es ver quién es quién, ver con claridad a quién hay que ayudar y de dónde nace la justicia. Nace de Dios. Así es. Y como ha dicho Carlos, cuando Dios da una palabra, el hombre no la podemos entender, pero si la practicamos, haremos justicia, pero total. Pero aparte hay algo que debemos entender. La forma de tener un gobierno a un pueblo sometido es que ese pueblo no se pueda desarrollar. Entonces, empezamos desde los estudios, bajamos el nivel de exigencia a los estudios, vamos haciendo que nuestros niños y nuestros jóvenes cada vez aprendan menos y sean menos esforzados. Cuando llegan a la edad de entrar en el mundo laboral, no saben lo que es ser esforzado, creativo, o al que tiene eso destaca por ahí o se va, pero a los demás los tienen ahí. Entonces lo que saben es subvenciones. Si me dices la subvención, yo tengo un sobrino
que ha estudiado medicina y está en tercer o cuarto año de cirujano vascular, y él cobraba becas, pero él las aprovechaba. Claro. Él no se pasó el periodo universitario de fiesta, por eso él está, con la edad que tiene, está en el lugar que está a poco de recibirse de cirujano vascular. Entonces, digamos que hay que ver a quién se le da. Yo conozco, perdona, un caso en Canarias, lo conozco, que las becas que han ganado han sido para que la niña, la hijita que las pidió porque no tenía, sacara sus estudios y se comprara un coche grande. Bueno, lo conozco, no hablo de ello, lo conozco. Sí, esta bandera de justicia social que está utilizando el socialismo, vamos directamente porque de ahí ellos sacan este término, la justicia social, y pues testigo de primera mano de países de Latinoamérica donde la justicia social que se ejerce por el medio del socialismo es acabar con la empresa, acabar con los que proveen empleo. Las compañías grandes se van de los países y se empieza a generar pobreza. Y al generar pobreza en estos países, por falta de empleo, por falta de compañías, por falta de empresas, también hay fugas de cerebros. Claro. ¿Sí? Hay fugas de cerebros, los cerebros se van del país, los talentos se van también del país, y empieza una marginalidad en cada país donde el gobierno socialista tiene la sartén por el mango y controla la forma de controlar un pueblo. Tiene hambre, yo le doy, ¿sí? Y va a seguir teniendo hambre porque yo soy el que le va a proveer. Por eso esos pueblos se convierten de esta manera. ¿Y por qué? Porque ha reventado y destruido... Ha reventado la economía de un país. La capacidad productiva. Completamente. Y la ha comprometido también. Entonces, lo que a mí me preocupa ahora con todo este tema es que llega un Mesías, entre comillas, que promete que va a haber igualdad, no equidad, porque igualdad y equidad son dos cosas completamente diferentes, que va a haber igualdad social, y aquí viene el golpe, y cristianos creyéndose ese cuento y dando y comprometiendo su voto. Estoy hablando de Latinoamérica. Sí, pero lo comprometiendo, que pasa... ya termino, comprometiendo su voto por ese mes. Él es el que nos va a sacar de esta situación. Claro. Cristianos, ¿dónde está su fe? La cuestión es que tú dijiste igualdad, todos iguales, para abajo, no hacia arriba, no en el progreso, no en el desarrollo, igualamos todos para abajo, todos pobres reventados hacia abajo, no en el progreso. Y eso yo no lo veo en la Biblia. Yo en la Biblia veo otra cosa, veo que el que no trabaja, que no coma. El apóstol Pablo, cuando fue necesario para sus necesidades, trabajó. En cambio aquí, la productividad... Mira, te voy a dar un ejemplo. Ayer vi un vídeo acerca de cuáles son los 4 países que tienen las mayores reservas de petróleo del mundo. Uno será Venezuela. Habla de Irán, Canadá, Arabia Saudita y el mayor reserva, Venezuela. Canadá, un nivel económico, yo viví en Canadá, un nivel económico y una calidad de petróleo, bueno, impresionante. Después tenemos, Irán, tenemos el régimen de los ayatolás que se financia con todo eso. Pero Arabia Saudí, sabemos lo que gasta y el nivel económico que tiene en Arabia Saudí. Pero Venezuela, que es el que más tiene. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ese pensamiento hace que el
que tiene el talento para hacer progresar y se fue a otro lado y entonces lo que le falta son inversiones, le falta tecnología, le falta capacidad para sacar ese petróleo, sacarlo al mercado y poner y tener... Es que ya lo comprometió con Rusia hasta el 2000 no sé qué, 2030 y exacto. pico, comprometió el petróleo, la producción de petróleo con sí, Rusia a por cambio de armamento. Uh-huh. Eso es verdad. Pero en estos momentos la producción petrolera de Venezuela está en un porcentaje ínfimo al lado de lo que podría producir precisamente, y tienen una pobreza como la que tienen porque igualan todo hacia abajo. Y yo no creo que en el Evangelio nos llama a no tener, ¿cómo te puedo decir? Que las riquezas no ganen nuestro corazón. Pero sí, cuando Dios está en el asunto, Dios prospera. Vemos el caso de la prosperidad del reino de David y qué decir del reino de Salomón. Cuando se hacen las cosas bien, Deuteronomio 28 se cumple. No faltará, Dios bendecirá tu entrada, tu salida, tu arteza de amasar, bendecirá tus bueyes, bendecirá tu lagar, tu simiente, bendecirá todo lo que tenga que ver con la economía. Dios bendice la economía cuando nuestro corazón se cumple lo de 3 Juan. Amado, es mi deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, un alma prosperada es un alma que no vive ambicionando con amor a las riquezas, pero tampoco vive ni envidiando, porque muchas veces detrás, no es que la justicia social sea mala, pero muchas veces la envidia se disfraza de justicia social. Y ese es un peligro. No la verdadera justicia social, la envidia que se disfraza de justicia social. Tú hablabas de igualdad y estamos hablando de la igualdad de la forma bíblica. Ahora, yo invito a nuestros oyentes y televidentes simplemente que por favor lean la historia. Somos testigos de primera mano de la locura que es la idea social y política de que todos iguales. Eso lo reflejó hace ya años Mao Zedong en China, con su famoso libro rojo. Sacó a los médicos y los puso a sembrar patatas. Sacó a los jueces y los puso a recoger eso. Hizo un destrozo en el país, hizo unas purgas tremendas, impresionantes. Campos de concentración, gente reeducada. ¿A dónde llevó eso a China? A ningún lado. A ningún lado. Entonces, la igualdad, la historia nos habla de que es un fracaso. Claro, porque ya permíteme que haga una aclaración, porque algunos se pueden engañar con la China de ahora. Desde lo que tú dices, desde Mao Zedong hasta ahora pasaron casi 100 años. Bueno, no tanto, porque yo lo viví lo de Mao Zedong, yo tengo 100 años. Bueno, pero es verdad, no es tanto, pero te quiero que... Me conservo bien, pero vamos, tanto. Pasaron muchas generaciones hasta que el gigante chino volvió a despegar. Sí. Es que a eso iba yo. Yo soy de los 60. ya a dejar las cosas claras. Vamos a ver. Cuando estaban en la Tierra yo no estaba. Yo soy de los 60 y yo soy de los que hacíamos pintadas y poníamos Viva Mao. Claro. O sea, en los 60. O sea, leamos la historia. Ahora, en el momento que eso se rompió y se quitó, un auge tremendo. Yo leí hace como casi 50 años un libro de 2 periodistas franceses que decía, cuando China despierte, hablando del trauma que tenían del libro rojo de Mao, el mundo temblará. Y es impresionante. Invito a que lo busquen y lo lean, porque es el reflejo de lo que está ocurriendo hoy. Y la Biblia habla precisamente de eso. Dios nos ama a todos por igual, pero Dios espera de cada uno que llevemos fruto, porque por los frutos nos conocerán. Y si el hombre no quiere llevar frutos de dignidad, de igualdad, de limpieza, de santidad, de justicia social, entonces Dios dará esos frutos a otro, porque no existe. Porque si no entraremos en lo que se decía antes, las subvenciones. Y eso también en la historia lo hizo Roma, pan y circo. Sí. ¿Y a dónde acabó? ¿A dónde acabó? Venga,
vámonos, es que ya acabamos de salir de unas elecciones aquí en España, que somos testigos, y yo veo a los españoles un poco carilargos y preocupados algunos con este tema, porque el socialismo está ganando terreno y con esas benditas promesas de igualdad y de equidad, de igualdad y de que promovemos, les damos libertad a que aborten, les damos libertad, bueno, a tanta cosa. Pero mi preocupación, y lo reitero nuevamente, ¿qué hacemos con nuestros hermanitos que están viendo al Mesías en estas situaciones de carácter socialista? Lo están viendo, es que están votando porque les prometen que va a haber para ellos también. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, se enfrentó a los religiosos y les dijo: con vuestras tradiciones invalidáis el mandamiento. Y yo aprendí de eso un principio, y este principio es: qué peligro es para nosotros los cristianos que prevalezcan por sobre la palabra de Dios y la verdad de Dios, prevalezcan tradiciones políticas, culturales, étnicas, sociales, futbolísticas, lo que sea. Uh-huh. Cualquier tradición. ¡Qué peligro! Hace unos años vi, cuando recién se popularizaba YouTube, yo lo conté esto, vi en algo importante un profeta de Dios llamado Edito Espinosa, un chileno. En Chile, antes de que el boom evangelístico en el resto de Latinoamérica, ya tenía un 20% de cristianos. Entonces, Chile tienen lo que se llama un Te Deum evangélico, que es una ceremonia muy importante a la que asisten los principales figuras de la política chilena. Entonces, estaba el obispo Edito Espinosa predicando, y estaba Piñeira, Bachelet y no sé qué otros más, no me acuerdo ya, Patricio Aylwin, la que era presidenta y los que eran expresidentes. Y entonces, en medio de esa ceremonia, estaba ahí Edito Espinosa, este hombre, y se estaba hablando acerca del aborto, porque se estaba tratando en esa época la ley del aborto, y dijo: aquellos diputados que con su mano estén firmando esa ley del aborto, con esa misma mano estarán junto, y me acuerdo, se agarraba la mano así, junto con los profesionales que hagan los abortos. O sea, hablaba del compromiso de los que votaban con los que después hacían. Si tú votas esa ley, no puedes decir: ah, yo no maté a nadie. No, eres cómplice necesario. Y tenemos que entender que eso lo tenemos que trasladar a los cristianos, no solamente a los diputados. Si tú votas un partido político que dice explícitamente que va a hacer esto, esto y esto, tú te haces cómplice. ¿Y por qué lo están haciendo? Es que... perdona, que yo te lo voy a completar. Adelante. El que es del Barça es del Barça toda la vida, y el que es del Madrid es del Madrid toda la vida. Pero esto no se debe aplicar a la política, porque tenemos un nivel mayor de responsabilidad para con Dios. Tenemos responsabilidad social los cristianos. Hay una cosa que se ha introducido en lo que se llama justicia social, la compasión, la política de gobierno. Es la doble moral. Los partidos nacionalistas que insultan, queman imágenes y fotos del rey de España, que es el jefe del Estado, que pierden el respeto al resto de la nación, que somos más que ellos, y que hacen todo esto, juegan una doble moral. Porque muchos de esos futbolistas han ganado millones jugando con la selección española, por dinero. Incluso algunos de ellos, como Puyol,
se tapaba las medias donde estaba la bandera de España y jugaba con la bandera de España y las medias tapadas. Es doble moral. Si tú estás en contra y crees que el resto de España somos malos, no cojas el dinero. No hace mucho, una vez, un hombre joven se me acercó y me dio un discurso sobre la injusticia social, lo malo que era el mundo, la perversidad que hay y todo eso. Y me dice, bueno, y mira, necesito que me des dinero para comer. Y le dije, ¿cómo pides dinero a alguien que pertenece a una sociedad que es mala? ¿Por qué no trabajas? Sé consecuente. Hay una doble moral. Y Jesús habló de eso. Y habló a la gente religiosa, a estos que les dijo, ¿sabéis cuál es la doble moral? Que sois como sepulcros blanqueados. Os dais una pintura blanca por fuera para tapar la muerte, pero dentro hay muerte. Los cristianos que quieren ignorar la palabra de Dios y aceptar antes los índices, el proyecto político de un partido, entonces son sepulcros blanqueados, porque están dando la espalda al Evangelio a favor de las palabras del hombre. Y la Biblia dice, y de ahí en España a lo mejor tenemos que la Iglesia arrepentirnos, la Biblia dice algo, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que empezar el pueblo de Dios a tener confianza en nuestro Dios, Dios de poder y Dios de milagros. ¿Por qué? Porque en Sudamérica, que se habla de tantos convertidos, yo he mirado algunas estadísticas y en los países que hay muchos convertidos hay una violencia de violaciones, una violencia de robos, una violencia social impresionante. Y yo me pregunto, si el 40% son cristianos, ¿cómo puede haber tanta violencia? Muy sencillo, doble moral. Muy bien. No podemos alabar a Dios con nuestra boca y usar nuestras manos para lo malo. Como dijo Carlos, no podemos decir gloria a Dios en la Iglesia y luego firmar leyes que favorezcan el aborto. Porque dar un voto. Somos tan hipócritas como los americanos del sur, que iban los domingos con su Biblia a la iglesia y luego en los campos de algodón violaban a las mujeres o maldecían y daban palizas a los negros que trabajaban para ellos. Eso es doble moral. Para que haya justicia social y compasión, tiene que haber fuera de nuestras vidas una doble moral. Tenemos que vivir con principios y ser consecuentes con nuestros principios. Estamos negociando los principios. No, es que ya no hay. Los estamos vendiendo. La política no tiene izquierda ni derecha ya. Claro. No tiene. El paradigma dinero. izquierda-derecha ya pasó. Es historia. Y nos estamos acercando a otro que tiene que ver con la Agenda 2030 y con todo eso. Pero independientemente de eso, me gustaría, si me permites, hablar de que sí, la Iglesia debe ser el brazo de Dios para llegar al necesitado. Recordemos que cuando hubo, digamos, el primer gran problema que se enfrentó la Iglesia primitiva fue la atención precisamente a las mesas de la viuda, el reparto de alimentos y todo eso. Entonces, la primera ordenación, por así decirlo, fue buscar diáconos que tenían que ver con el servicio. Ahora en las iglesias el diácono parece que se lustra, no se le pone una chapa que dice diácono y se la lustra, pero falta poco en algunos sitios. Entonces no, el diácono era el que servía las mesas y tenía que ser de buen testimonio y que tenía que tener estar lleno del Espíritu Santo, porque no se al pedir esas cualidades no se denigraba, sino que al contrario, se le daba relevancia al hecho de tener que atender al necesitado. No lo hacía cualquiera, lo hacía alguien de buen testimonio, lo hacía alguien que estaba lleno del Espíritu Santo y de amor. Entonces, eso debemos entender y debe entenderlo la Iglesia. Y debe entender que, yo entiendo que muchas veces muchas iglesias no tienen una infraestructura, no han podido desarrollarla, una infraestructura para acercarse y ayudar al necesitado. Pero hay otras organizaciones que sí la tienen y somos todos el mismo cuerpo. Así es. Aquí en Remar, voy a hablar de Remar, me encanta ver cómo gente
que de repente no tiene en su iglesia, o un pastor en su iglesia no tiene como enviar a un misionero o a Ucrania, como está sucediendo ahora, enviar gente a ayudar, pero sí viene a través de remar. Y remar sí tiene la infraestructura, Dios le ha dotado de la infraestructura y el desarrollo, y entonces y las donaciones llegan a través. Y lo que quiero decir es que debemos entender y ser humildes, que si yo no tengo la infraestructura, no quiere decir que no tengo el llamado de Dios a hacerlo. La iglesia lo tiene. La iglesia lo tiene. Y que si no lo hago yo directamente, lo puedo hacer apoyando a otro. Algo que se llama la multiforme gracia de Dios. Hay una cosa que quiero hablar con humildad y me gustaría que nuestros televidentes y oyentes lo entendieran. Y hablo con mucha humildad. No quiero que nadie vea en esto jactancia, prepotencia, perfección o suficiencia. Está lejos de mi corazón lo que voy a decir. No conozco, hasta donde yo sé, ninguna ONG que esté en más de 70 países, que alimente a la gente que alimenta, que haya abierto hogares, escuelas, atendiendo cárceles, visitando hospitales. Cuando el SIDA salió en España, nadie los quería, nada más que conozco Remar. Remar es una ONG que de afuera es impresionante. Si tú entras a conocernos, vas a ver que somos muy imperfectos, que tenemos muchos defectos, que tenemos que llorar porque a veces cometemos muchos errores. Pero dentro vas a ver un pueblo lanzado de miles de personas que hemos dado nuestra vida y nuestro futuro a la justicia social y a la compasión, porque eso nos ha venido de Dios. No es fruto nuestro, la justicia viene de Dios, la compasión viene de Dios, porque nace del corazón de Dios. Entonces yo quiero hacer un llamamiento a todos los alcaldes, a todos los jefes de gobierno, a todos los de las autonomías. ¿Por qué nos ponen pegas en España a tener campañas en la calle, nos niegan permisos? Porque no tenemos una bandera que se parece al arco iris, porque no es el arco iris, porque predicamos ciertas cosas, porque no se nos apoya, porque a la hora de la verdad estamos en las calles por las noches atendiendo drogadictos, estamos ayudando. Y al pueblo de Dios, nuestros hermanos en la fe, que muchos hablan y no nos conocen, les quiero invitar a que nos conozcan, que vengan aquí. Van a haber gente, empezando por mí, con un montón de defectos, pero que nos ayuden. Necesitamos ayuda, necesitamos manos, necesitamos ofrendas, necesitamos voluntarios, necesitamos gente que ame a Dios, y amando a Dios, Él nos enseña a amar al prójimo. Eso es, y Dios nos enseña a hacer justicia social y nos enseña a tener compasión. Eso y llevamos décadas haciéndolo. Eso es. Entonces pido esto, sencillamente, no somos la perfección, pero sí somos gente como el espíritu de Caleb. Dame ese monte porque lo vamos a conquistar. Y hay otro punto que a mí me gusta aclararlo y dejando sonrojado a mucha gente que critica lo que no conoce o lo que no sabe. Porque claro, cuando hay gente que ve a Remar y dice, ve una empresa, los camiones, los muebles, que esto, que lo otro, y que te hacen trabajar. Y claro, ¿cómo te quieres recuperar de una mala vida si no es trabajando? O cómo se sacan los recursos para darle a comer miles de niños. Eso es la otra cosa. Entonces, yo le digo a la gente, sí, porque a veces vienen al centro operativo y le muestro que esto, que lo otro, y dice, claro, antes de que la gente empiece a calcular, esto es un negocio. Digo, sí, ¿sabes qué pasa? Es que a todo el mundo le gusta y se emociona enviar contenedores, pero mucho de lo que hay en los contenedores hay que comprarlo. Y el precio del contenedor, que 10, 12, 14.000 euros, hay que sudárselo, porque nadie te los da. Entonces, no tantas lágrimas y tantos mocos caídos de emoción al ver al que está lejos recibir eso, y entender que el negocio hay que hacerlo porque nadie te financia eso. Así es. Nadie te financia eso. Hay que aclarar también, y ya ya estamos como aterrizando, hay que aclarar también que Remar
no tiene tinte político. No. ¿Sí? Nosotros estamos como cristianos, como cuerpo de Cristo, no estamos a favor de la agenda política que nos está vendiendo el socialismo. Ni ningún otro partido. Ni ningún otro partido. De Ni ningún ninguno. otro partido. Pero básicamente esa parte de aborto, de la tolerancia, donde las prácticas se convierten en leyes, ¿sí? Las prácticas se están convirtiendo en leyes, ya no simplemente en prácticas. Ahí lo malo dicen bueno y lo bueno así dicen malo. es, nosotros no vamos a negociar. Remar no es que tenga una posición, un color político, sino que tenemos una posición de nuestra moralidad, de nuestra creencia, de nuestra fe. Y la bandera de Remar está acá, Mateo 25, 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero, te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondió: de cierto les digo que cuando lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Nosotros nos movemos a compasión por los hermanos más pequeños que realmente necesitan. No les preguntamos cuando acuden aquí de qué partido político eres o qué inclinación tienes. Simplemente estamos llamados a movernos a compasión y a hacer la realidad en la justicia social, porque en la justicia social que nosotros llevamos en Remar, llegamos a lugares donde el gobierno no llega. Además, quiero decir algo. Remar ha abierto las puertas, que hemos cogido gente debajo de un puente. Así es. Y yo hablo de testimonio personal, no de lo que he oído. También hemos recibido hijos de gente famosa en el mundo del deporte, en el mundo de la televisión y del mundo de las películas. Y hablo con conocimiento personal. O sea, Remar está abierto totalmente. Tú has dicho que no tiene ningún color. Permíteme algo. Permitidme mi locura, como dijo Pablo. Todos los que estamos en Remar hemos venido a remar por amor a Dios y al prójimo porque hay un color. El rojo de la sangre de Cristo. Amén. Que nos ha limpiado de nuestros pecados. Y al sentirnos perdonados, ese rojo de la sangre de Cristo, de repente se ha abierto, el color gris ha cambiado por el verde, esperanza. Muy bien. Y el verde esperanza, gloria a Dios, nos ha hecho entrar en el amor de Dios. Así es. Que sobrepasa todo lo que podemos entender. Y esto es tan maravilloso que yo voy a dar la vida hasta el final, o sea, y como yo soy duradero según tú, yo duro, pues me van a tener que aguantar aquí en la tele, en la radio, hasta que José Miguel o alguien me eche, si no, me agarra el micro. Llegamos donde no llega nadie más, ¿no? Llegamos donde Dios nos permite llegar. Amén, amén. Y hay algo de la experiencia en todos estos años que llevo aquí, y es que hemos pasado... ahora está lo de Turquía, que ya no sale en los telediarios, la guerra de Ucrania sí, como es en L'Aquila, en el centro de Italia, el terremoto, también, ¿no? lo de Lesbos, lo de Honduras, lo del terremoto en Perú. Bueno, que yo me acuerdo de todas estas crisis humanitarias donde estaban las cámaras de los grandes medios de televisión, dejó de ser noticia, pero Remar sigue ahí. Amén. Así es. Se fueron los medios, dejó de aparecer en las portadas de los periódicos, pero el amor de Dios sigue ahí a través de su pueblo. Amén. Tenemos que expresar y compartir el amor de Dios y hacer real justicia social y movernos a compasión, movernos a misericordia, así como hizo aquel samaritano con aquel que lo vio ahí tirado y se movió a misericordia. Dice la palabra, y viéndolo fue movido a misericordia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer,
No estamos nosotros para andar moviéndonos políticamente, sino que estamos atentos para movernos a favor del hermano más pequeño, según lo dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, mis amados, muchas gracias por acompañarnos en esta tertulia, en esta charla de amigos. Y una recomendación: no negociemos nuestros principios. Y aquí está Remar para aquellos que realmente necesiten. Las puertas están abiertas. Estamos para servirles, para hacer justicia social. Nosotros nos movemos a compasión por la misericordia de Dios. No es por nuestro propio corazón, porque si fuera por nuestro propio corazón, quién sabe qué estaríamos haciendo. Lo hacemos porque la gracia del Señor y el Espíritu Santo nos mueve a hacerlo. Estamos para servirles y de verdad es Dios, es Jesús el que se mueve realmente en la original, auténtica y genuina justicia social. Y nosotros nos movemos en compasión. Tú y yo lo tenemos que hacer por los demás. Muchas gracias, Carlos. Gracias, José Luis, por este momento. Gracias a vosotros. Y gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Para una próxima, que Dios les bendiga.